Gran Encuentro 2020 o 5528. Viaje espiritual con Nicolás Paucar en Rímac Marca, en Lima, Perú. Un viaje que te cambiará la vida al ingresar a tu mundo interior y transformarlo. Cuando se construían las pirámides de Egipto, se desarrollaba la civilización china, la Sumeria o la India. Hace 5000 años surgía en un desierto de los Andes peruanos la civilización más antigua de América, Caral. Este pueblo conocía la genética, la predicción climática, la ingeniería antisísmica y, a diferencia de las civilizaciones contemporáneas del viejo mundo, no hacía la guerra, simplemente comerciaba y disfrutaba de la vida. Tenía una cultura de paz. Desde siempre practicó el Aini, labor colectiva, recíproca y solidaria, en armonía con el universo, la naturaleza. Las estrellas guiaban nuestra vida. Desarrollaron el Hanakpacha Hawaii, la contemplación del universo. Todos vivíamos en paz. El Ayin Kausai, es decir, el buen vivir, era nuestra forma natural de vida. Se realizaron construcciones como reflejo del mundo interior o Ukupacha. El Titaita, el Padre Sol, fuente de vida, era venerado durante el amanecer, Anti, al mediodía, Inti, y en su poniente, Conti. Los laberintos de Chavín marcan la nueva historia. Las cabezas clava, guardianes del tiempo, observan inmanentes. El Kuntur, el Huanca y el Uturuncu son tótems sagrados de Chavín que hasta ahora permanecen absortas. Los Muchik plasmaron la eterna dualidad. Onjoy, Kausai, Kausai, Onjoy. Ay, Apaek, Hacedor, el origen de los tiempos. En la cultura Mochik, el señor de Zipán y la dama del Cao siguen manteniendo la dualidad ancestral y complementaria. La poderosa cultura Wari dejaría su impronta ceremonial en nuestros códigos genéticos. El portal de Tiahuanacu, homenaje a Iyatixta Huiracocha Pachayachachi, se convertiría también en un símbolo de la gran sabiduría ancestral. Machu Picchu sintetiza el esplendor del Tahuantinsuyo de nuestros incas. El Tahuantinsuyo consideró al oro como elemento sagrado ceremonial. El Inca y la Coya continúa la dualidad. El Inca, el sol, la Coya, la luna, siempre complementarios, siempre como Yanantin. Cuando en 1492 llegaron ellos, los sabios decidieron proteger el Yachay y llevaron la sabiduría ancestral a las montañas verdes del Antisuyo. Allí todavía queda resguardado nuestro tesoro ancestral. El Yachay también fue llevado a las montañas blancas y fue resguardado por el Ayllu sacerdotal de los Queros. Después de 500 años, en 1992, exactamente al inicio del Musu Pachacuti, el Pampa Misayo Nicolás Paucar Calcina decide bajar de las montañas y logra aprender el castellano. Don Sebastián Paucar, su padre, y doña Felipa Calcina, su madre, conservan oralmente la información de los incas hasta nuestros tiempos.
Nicolás conserva la tradición inca y mantiene intacta la dualidad. Como Pampa Misayu, o sacerdote andino, mantiene y desarrolla su sabiduría de gran armonizador. Conserva y desarrolla los códigos de la Yin Kausai, el buen vivir. Promueve el cumplimiento de la profecía del encuentro del Waman y el Kuntur por la reunificación del águila y el cóndor. Es protagonista de la película Humano, donde Nicolás sigue siendo el mismo. Actualmente conduce jornadas iniciáticas al Apu Ausangate con visitantes del mundo entero. Visita países compartiendo nuestra sabiduría ancestral y continúa su incansable labor de difusor de la paz en el mundo en armonía con la Pachamama. Así decidió escribir su primer libro, Así habla un quero, donde describe los códigos de la Yin Kausai y el proceso evolutivo en la ruta del Capajñán desde el nivel Pachamama hasta el nivel Inti Taita. Actualmente continúa con sus jornadas de capacitación y enseñanza para ayudar a las personas en el camino evolutivo del Capajñán. Huanca Inti nació en la nación Huanca. Es hijo del Apu Nevado Huaytapallana y desciende por linaje materno de doña Catalina Huanca. Como huacón antiguo pertenece a la sociedad de la huaconada de Mito, danza ancestral milenaria declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Heredó de su padre Chihuanhuay el arte de la sanación ancestral. Es miembro de las abuelas y abuelos sabios del planeta Tierra. Fue Sinchiruna, es decir, guardián del abuelo mayor Yachajmalcu Clemente Morales, a quien acompañó en sus viajes por diferentes partes del mundo. En Barcelona, entre el sacerdote maya y el alto misayu Yatiri Yachajmalcu Clemente Morales, quien fuera tocado por el rayo 2 veces, a los 11 y a los 13 años, respectivamente. Acudió al encuentro del águila y el cóndor con los abuelos sabios en Nueva York. Como curaca de Rimajmarca, es protector de la Huaca Ixma Maranga de la Universidad de San Marcos, la decana de América. Impulsa las ceremonias ancestrales en las distintas huacas de Rimajmarca. Participa integrando a los pueblos originarios de Rimajmarca. Asume con Munay su rol de Chacaruna y Hanan de Rimajmarca. Yachajmalcu vio en sueños el encuentro entre Huanca Inti y el Pampa Misayu Nicolás Paucar. Se purificó en las entrañas del lago Ausangate. Realizó ceremonias de carpa y con don Sebastián Paucar y Gabriel Sonjo Apaza en los brazos del Apu Ausangate. Realizó la ceremonia del Tincuy entre el Huacón y el Pampa Misayu. El legendario Huacón llegó a la montaña sagrada de los incas. Luego vendría otro Tincuy de fortalecimiento. En esta oportunidad, ambos, con sus respectivos aiyus, abren paso a la fiesta solar del Inti Kapaj Reimi. Ambos fortalecen sus lazos espirituales, milenarios y ancestrales. Todo queda listo para el gran retiro espiritual ancestral con el Pampa Misayu Nicolás Paucar, desde el viernes 18 al domingo 20 de diciembre del 2020, a llevarse a cabo en el Club Social Centromín, Centro Recreativo, en Santa Eulalia, Chosica, Lima, Perú. El objetivo es fortalecer la espiritualidad ancestral y acompañar a las personas y sanadores en su camino iniciático hacia el 4º nivel de conciencia durante el recorrido hacia el Inti Kapaj Reimi.
El objetivo específico número 1 es internalizar los conocimientos avanzados del cuarto nivel de conciencia respecto al proceso Kappa-Ñan para encontrar el Josjo y la gestión del equilibrio ante el universo. Segundo, conocer el manejo de la misa andina y de los chumpis quero. 3. Profundizar los conocimientos sobre el despacho y ofrendas andinas. 4. Conocer el Musco y Hampi, es decir, la sanación por sueños y aspectos básicos de la hipnosis clínica. 5. Experimentar previa dieta la autosanación mediante la planta sagrada ayahuasca. Será una experiencia inolvidable. Solo faltas tú. Llama al número que está en la pantalla o escribe al correo electrónico respectivo.